Saturno, ya llegué. Bienvenido al laboratorio, Isaac. Gracias, te cuento que he venido trotando porque estoy muy emocionado por el tema de hoy día. Qué bueno que sepas sobre el tema que hablaremos hoy. Y he impreso una imagen de lo que vamos a hablar hoy día. Evolución del hombre. Isaac, déjame decirte que esa imagen está totalmente equivocada. Pero, ¿nosotros no descendemos de los monos? Entonces debería ser una línea recta o un árbol. ¿Un árbol? No entiendo, Saturno, ya me confundí. La evolución del hombre no sucedió así, Isaac, como una secuencia, como generalmente la gente cree. Pero para eso mejor vamos a ver el siguiente video. Perfecto. Cuando se habla de conocer el origen y la evolución de la especie humana, se relaciona con afirmaciones del tipo: los seres humanos vienen de los monos, o imágenes como esta. Si bien el haber encontrado restos de antiguos homínidos nos hace pensar en una línea recta, ya sabes que la evolución de las especies se entiende y se grafica mejor en árboles filogenéticos. El hombre proviene de una de esas muchas ramas. Respecto a si viene del mono, pregunta: ¿es posible que el hombre descienda de alguna especie actual del mono, de algún chimpancé o gorila? La respuesta es no, pero sí que están emparentados. Observemos el árbol de la vida para encontrar la dirección del Homo sapiens. Comencemos. Los seres humanos están en el dominio de los eucariota, por sus células con núcleo. Ser pluricelulares y no poder fabricar su alimento los incluye en el reino Animalia, también llamado Metazoa. Tiene simetría bilateral, riñones y sistema circulatorio, pero es la notocorda o cuerda dorsal la que los coloca en el filum de los cordados. Como la notocorda luego es reemplazada por la columna vertebral, veamos a los vertebrados de 4 pies tetrápodos. Amniotas de sangre caliente y con gestación uterina, esta especie bebé leche materna al nacer, pertenecen por tanto a la clase Mammalia, con el resto de mamíferos placentarios. Ahora estás en casa. Fíjate en el orden de los primates, un gran grupo dentro de los mamíferos, donde se encuentran los lémures, monos y simios. Todos los primates vivos actualmente tuvieron un antepasado común, y varios otros parientes que se extinguieron en el camino. Los primates aparecieron hace unos 65 millones de años atrás. Es probable que se alimentaran de frutas y hojas, y estuvieran adaptados para vivir en los árboles. Muchos primates modernos tienen un estilo de vida similar al de sus antepasados. Hoy nos interesa buscar a los hominoideos, donde encontraremos a la familia Hominidae. Los científicos hicieron una comparación del ADN del chimpancé, el gorila y los seres humanos modernos. ¿Y qué creen? Que nuestro linaje se separó de estos otros simios hace aproximadamente 5 u 8 millones de años. La cuna, el lugar de residencia de los homínidos más antiguos, fue el continente africano. En el 2002, los paleontólogos que trabajaban en el territorio africano de Chad descubrieron los fósiles del Sahelanthropus chandensis, que vivió hace más de 6 millones de años. Esta especie sería lo más próximo a la separación entre simios y homínidos. Así llegamos al género Homo, que incluye al Homo sapiens y todos los homos anteriores extintos actualmente. El conocimiento acerca de estos homínidos es escaso, porque se han encontrado pocos vestigios y esqueletos, generalmente incompletos. El registro más extenso se tiene a partir de los Australopithecus, que aparecieron hace 4 millones de años, una especie cuyo cerebro es más grande que sus prehomínidos antepasados. Saturno, pero si la evolución en línea recta se ve en todos lados, en la internet, enciclopedias, en láminas. Tienes mucha razón. Es algo que se hizo muy conocido hoy en día por la mayoría de las personas. Pero yo lo sigo creyendo aún, ¿eh? Entonces escucha a la profesora, que te va a sacar de esta duda. Hola Isaac, antes de un cortocircuito en Saturno, tenemos que evitar los 2 errores más comunes sobre los primeros homínidos. El primero es imaginarlos como chimpancés.
Un chimpancé moderno tiene características que han sido adquiridas mucho después de separarse del ancestro común que tiene con nosotros, los humanos. Los primeros homínidos, al ser nuestros ancestros, combinaban rasgos que podemos reconocer en nosotros y también en otros primates modernos. El otro error es imaginar la evolución humana como esta famosa escalera que va del Australopithecus al Homo sapiens. Nuestra evolución no fue una pasarela en la que nos fuimos transformando. Se parece más a un laberinto con callejones sin salida en la que los grupos de homínidos fueron migrando, cambiando y extinguiéndose. Vas a ver que diferentes especies de homínidos coexistieron y en algunos casos incluso se aparearon. Saturno, entonces, en cuanto a esto, ¿debería reemplazarlo con un diagrama tipo árbol? Permíteme facilitarte las cosas, Isaac. La línea evolutiva del hombre debería ser representado de esta manera. Entonces, ¿los homínidos coexistieron en un mismo periodo y se apareaban? Eso tengo que verlo. Deja ahí la imagen, por favor. Tengo que apuntar algo muy importante. ¿Qué estás haciendo, Isaac? Saturno, ¿qué tal? Lo que pasa es que estoy sacando la cuenta de cuántos homínidos existieron. Eso sería difícil de saber. Todavía se siguen descubriendo nuevas especies en las excavaciones, pero los ya conocidos son el Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, incluyendo al hombre moderno, o sea, el Homo sapiens. Y eso que me estoy quedando corto. Oye, a ver, Saturno, déjame apuntar y tengo más preguntas para ti, a ver. Bueno, con calma, vas a sobrecargar mi sistema. Mejor veamos el siguiente video. Está bien, vamos. Mira, te presento a Lucy, y es una Australopithecus afarensis. Para ser más exactos, a las diferentes especies de Australopithecus se les denomina australopithecinos. La especie de australopithecino más antigua es el Australopithecus anamensis, que se encontró en Kenia y tiene aproximadamente 4 millones de años de antigüedad. El segundo más antiguo fue llamado Australopithecus afarensis, descubierto en la región de Afar de Etiopía. Si bien todos los australopithecinos se extinguieron hace más de 1 millón de años, el Australopithecus afarensis dio origen a una nueva rama del árbol genealógico de la familia de los homínidos, el género Homo. Pero volviendo a los australopithecinos, ¿qué sabes de su especie? Primero, que las articulaciones de sus rodillas les permitían estirar sus piernas completamente. Por eso eran capaces de caminar erguidos usando ambas piernas. Aunque posiblemente no fueron los primeros homínidos en erguirse, esto se debe a que los descubridores del Sahelanthropus y del Orrorin argumentan que los huesos de la pierna y el pie de estos homínidos primitivos tenían características que indican que podían caminar erguidos. Pero no se sabe qué tan cierto sea, porque no se han encontrado esqueletos completos de estas especies. Pero, ¿qué ventaja obtenían los primeros homínidos al caminar erguidos? Posiblemente la evolución de estabilidad les dio ventaja para recolectar y transportar el alimento en su hábitat boscoso. Es difícil saberlo, pero cualquiera que sea la razón, la evolución de la postura erguida fue muy importante en la historia evolutiva de los homínidos. Sí, les dio ventaja de tener libres las manos para usarlas. A un homínido se le denominó Homo cuando se asemejaron lo suficiente a los humanos modernos. Estos aparecieron por primera vez hace más de 2 millones de años en África. El primero pudo ser el Homo habilis, aunque todavía conservaba los simiescos brazos largos y las piernas cortas de sus ancestros. La evolución del homínido estuvo estrechamente ligada a la invención de herramientas. Construyeron sus primeras herramientas al golpear una roca contra otra para quitar fragmentos y obtener un borde filoso. Con los cientos de miles de años, mejoraron sus técnicas de fabricación. Este fue el caso del Homo ergaster, que portaba estas armas y con toda seguridad comía carne. Otro hito importante fue la aparición del hombre de Neandertal,
hace unos 150.000 años. Era bastante parecido al ser humano moderno, aunque era una especie separada en el linaje, cientos de miles de años antes. Es cierto es que lamentablemente se extinguieron hace 30.000 años. Mención especial merece el hombre de Denisova, que vivió hace 1.040.000 años atrás en lo que hoy es Siberia y el resto de Asia. Llegó a coexistir con el hombre de Neandertal y el Homo sapiens moderno. Mientras que los humanos modernos aparecieron en África hace casi 200.000 años, el mayor conocimiento de sus fósiles está en Europa y Oriente Medio, donde se le conoce como Cro-Magnon. El Cro-Magnon apareció hace aproximadamente 90.000 años. Crearon artefactos como flautas de hueso, esculturas talladas en marfil y hay evidencias que realizaban funerales. Quizás el logro más extraordinario de los Cro-Magnon fueron las magníficas pinturas rupestres. La más antigua tiene más de 30.000 años de antigüedad. Saturno, yo no sabía que los hombres cromañones realizaban funerales para enterrar a sus muertos. Bueno, era algo así como ceremonias mortuorias, pero no fueron los únicos en enterrar a sus muertos. ¿Ah, no? Según los hallazgos, los neandertales también habrían enterrado a sus muertos. ¿Y qué tanta diferencia tenemos nosotros de los neandertales? Neandertales, Isaac. Justamente está aquí la profesora para explicártelo. Como siempre, ella ayudándonos. Veamos, Isaac. Los neandertales y denisovanos se mezclaron con los Homo sapiens modernos y una prueba de eso está en nuestro ADN. El avance de las tecnologías permitió reconstruir el ADN antiguo de estos restos y al comparar sus genomas con el nuestro hay similitudes evidentes. Se ha propuesto que un 2% del genoma de las personas que viven en Eurasia proviene del hombre de Neandertal y que hasta un 5% del genoma de las personas de Oceanía provendría del denisovano. También se piensa que en África ocurrió la mezcla con otras especies de Homo aún no descubiertas. ¿Qué heredamos de los neandertales? Pues se han encontrado genes involucrados en la pigmentación de la piel y la inmunidad, estos últimos ubicados en el cromosoma 3 y el 14. Podemos decir que el habernos mezclado con otras especies de homínidos en estos tiempos fue crucial para que el sistema inmune se adaptara al ambiente europeo. Si crees que estamos muy lejos de Eurasia, no olvides que podemos tener ADN de denisovano y neandertal gracias a la migración humana por el estrecho de Bering, que llegó hasta América, y por los últimos 500 años de flujo migratorio europeo, africano y asiático, que han dejado su huella genética en las poblaciones del Perú. Saturno, una pregunta. ¿Cuánto de neandertal tendré en mi genoma? Seguro que tanto como cualquier persona común y corriente. Si tienes abuelos con ascendencia europea o asiática, tus porcentajes pueden incrementarse. Ah, entonces yo creo que me voy a hacer una prueba genética para saber cuánto de neandertal tengo en mi cuerpo. Entonces comienza a ahorrar, ya que hay empresas que ya pueden hacer eso. ¿Te la sabes? Es una especie extinta de Homo, también conocida como el hombre de flores. Fue apodado Hobbit por su estatura promedio de 1 metro. Su esqueleto fosilizado se encontró en el año 2004. Es una especie extinta de Homo, también conocida como el hombre de flores. Fue apodado Hobbit por su estatura promedio de 1 metro. Su esqueleto fosilizado se encontró en el año 2004. Se trata del Homo floresiensis, descubierto en la isla de Indonesia de Flores en el año 2004. Tiene unos 74.000 años de antigüedad y por su diminuto tamaño fue apodado Hobbit, como los curiosos personajes ficticios del escritor J.R.R. Tolkien, aunque su posible apariencia diste mucho de ellos.
Saturno, tengo una pregunta. ¿Qué ocurre, Isaac? ¿Cómo surgieron todas las culturas alrededor del mundo? Es una pregunta algo difícil de explicar. Entonces, ¿cómo los seres humanos poblaron toda la Tierra? El ser humano es un caso muy curioso. Primero migraban de un lugar a otro en busca de alimentos, pero luego vinieron los intrépidos que desearon saber qué había cada vez más allá. Muchas gracias, Saturno, pero yo creo que mis preguntas van más para el curso de historia. Sí. Precisamente una mezcla de materias de estudio, pero para eso mejor vamos a ver el siguiente video. Perfecto. La cuna de la humanidad está en el África, y la humanidad se diseminó por el mundo. El Homo erectus, por ejemplo, llegó a Asia tropical hace unos 2 millones de años, y luego se apareció por todo el continente. Mucho después, el Homo heidelbergensis llegó a Europa hace aproximadamente 780.000 años. Sí, de pronto los homínidos comenzaron a ser muy viajeros. Aunque obviamente no se tomaban selfies, dejaron a su paso rastros de su existencia con lo que reconstruimos su diáspora. Y aquí entra nuestro amigo Homo sapiens, que se originó en el África y luego se diseminó por el cercano Oriente, Europa y Asia, hasta llegar a América. Pero algunos científicos no están de acuerdo y creen que los Homo sapiens evolucionaron simultáneamente en muchas regiones, a partir de las poblaciones ya diseminadas del Homo erectus. A esta hipótesis se le llama origen multirregional. Te preguntarás, ¿cuál será la correcta? Resulta que ambas hipótesis son sólidas por los registros fósiles. Sin embargo, las comparaciones hechas con los genomas de las poblaciones humanas modernas y arcaicas ha inclinado la balanza hacia la teoría del origen africano de la humanidad. Lo que diferencia a los hombres de los simios, sus parientes más cercanos, es su postura erecta y sobre todo su cerebro, que es más grande y mucho más desarrollado. Hay más de una hipótesis de por qué el cerebro humano aumentó de su tamaño. Una explicación sugiere que evolucionó como respuesta a la interacción social, que se fue volviendo cada vez más compleja. Por ejemplo, hace más o menos 2 millones de años, una de las actividades sociales del homínido incluyó la cacería comunitaria de animales grandes. Al repartir la carne, los individuos más capaces para manejar la interacción social tuvieron más éxito para obtener una mayor porción de carne. Estos campeones de la carne posiblemente tenían cerebros más grandes, y por lo tanto la selección natural los favoreció. Una vez que apareció el Homo sapiens, todavía tuvieron que pasar unos 100.000 años, antes que surgiera cualquier evidencia arqueológica de las características modernas del humano, como el lenguaje, el pensamiento abstracto y la cultura avanzada. Aún así, los humanos primitivos anteriores pudieron haber hecho uso del lenguaje y tener pensamientos simbólicos, y no dejar evidencia de ello. Eso quiere decir que la evolución del comportamiento humano queda en el terreno de lo especulativo. Es un gran misterio, tanto como la aparición repentina de las primeras culturas, sin ninguna transición a la vista. Con la aparición de las culturas, hace algunos miles de años, la evolución humana ha estado dominada por la evolución cultural, o sea, en la transferencia de conductas aprendidas de generación en generación. Con esta habilidad, una conducta exitosa desarrollada por un solo individuo podía ser aprendida por el resto de personas del grupo. El reciente éxito evolutivo del hombre se debió a las revoluciones culturales y tecnológicas, como la invención de las herramientas, que incrementó la eficiencia para conseguir alimentos y refugios. Luego vendría el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En los albores de la agricultura, la Tierra contaba con aproximadamente 5 millones de Homo sapiens, pero en los inicios de la Revolución Industrial ya contaba con 750 millones de personas. La Revolución Industrial dio origen a la economía moderna, mejoró la salud pública, creció la expectativa de vida, se disminuyó la muerte infantil. Las manos con pulgares oponibles del humano y su gran cerebro transformaron los hábitats terrestres y acuáticos del planeta, y la población creció aún más. Actualmente, la Tierra carga el peso de más de 7.000 millones de personas. Sí,
el Homo sapiens se convirtió en el agente individual más abrumador de la selección natural. Isaac, ahora ya sabes que en este planeta son más de 7.000 millones de personas. Sí, Saturno, lo más chévere es que nos han enriquecido mucho estas culturas. Y las culturas englobaron muchos conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación. Recuerda que de esas culturas nacieron grandes civilizaciones e imperios que produjeron grandes avances tecnológicos. Exacto, pero todavía veo diferencias en los humanos. Por ejemplo, en Asia hay chicos y chicas jaladitos. En Europa, la mayoría de personas son como rubias, blanquitos, ¿no? Y pues en África hay personas morenitas, no sé, y eso me genera una pregunta increíble. Y esa pregunta es... ¿por qué si todos somos una misma especie, somos diferentes? La profesora Pierina puede responder a esa pregunta. Isaac, recuerda que si puedes ver un carácter físico es porque se está expresando y debe haber uno o más genes detrás de esta expresión. Dependiendo del ambiente en el que estés, ciertos caracteres van a ser favorecidos por la selección natural y fijados en esta población. Te pongo un ejemplo. Imagina una población que vive en una zona con alta radiación solar. ¿Quién sobrevive mejor? ¿Los que tienen la piel clara y se insolan fácilmente? ¿O los que tienen la piel más oscura y resisten mejor este clima hostil? Las personas que mejor pudieron adaptarse a ese entorno dejaron más hijos y poco a poco los genes para una piel más oscura se fueron fijando en ciertas poblaciones. Esto ocurrió independientemente en África, Oceanía y América. Intenta juntar a personas de estos tres continentes en una sola raza por su color de piel y te darás cuenta que las separan miles de años de migración. La variación es algo natural en las poblaciones y es la razón por la que los grupos humanos se van diferenciando según su ambiente. Resumiendo, los seres humanos provienen de la familia de los primates, pero no de algún mono moderno. Los primates engloban a un grupo de mamíferos donde se encuentran los lémures, monos y simios. Los científicos hicieron una comparación del ADN del chimpancé, el gorila y los seres modernos, demostrando que nuestro linaje se desvió del de los simios hace aproximadamente 5 u 8 millones de años. El Australopithecus afarensis dio origen a una nueva rama del árbol genealógico de la familia de los homínidos, el género Homo. El Homo erectus, por ejemplo, llegó a Asia tropical hace unos 2 millones de años y luego se esparció por todo el continente. Una vez que apareció el Homo sapiens hace 200.000 años, todavía tuvieron que pasar unos 100.000 años antes de que surgiera cualquier evidencia arqueológica de las características modernas del humano, como el lenguaje, el pensamiento abstracto y la cultura avanzada. Con la aparición de las culturas hace algunos miles de años, la evolución humana ha estado dominada por la evolución cultural, o sea, en la transferencia de conductas aprendidas de generación en generación. Saturno, qué bueno es saber de dónde venimos. Para saber... ¿a dónde vamos? Exacto. El hombre está en constante aprendizaje y su supervivencia depende de cómo coexista con los demás. Sí, Saturno, muchas gracias de verdad. Por cierto, ahora voy a tener que repasar todo lo aprendido porque este tema es uno de mis favoritos. Qué agradable saber eso, Isaac. Entonces, a repasar.